transformadas. Dice la palabra de Dios que la senda del justo va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuestra vida, los justos somos nosotros, no porque nos hayamos portado bien, sino porque Dios ha hecho una obra en nuestras vidas. Y entonces, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es que somos justos. Y entonces nuestra vida tendría que ir en aumento cada vez más y más y más hasta que nuestra vida sea perfecta. Hermano, Dios quiere que tú y yo vivamos una vida perfecta, una vida en la presencia de nuestro Señor. No, no es una vida donde no hay problemas, sino es una vida en donde a los problemas los enfrentamos tomados de la mano de Dios y glorificando su nombre. Es que, hermano, mañana empezamos con conferencias. Traiga un invitado, bueno, dos. Bueno, tráigase a todos, llévelos a conferencias, explíqueles que no es un evento, sino que es la presencia de Dios, que es la palabra de Dios, que es la palabra que creó al mundo, es la misma palabra que vamos a escuchar y que va a crear cosas en nosotros, cosas poderosas. Invite a la gente, muéstrele que hay una urgencia y una necesidad de escuchar a Dios y anímelos para que todos seamos bendecidos. Gloria a Dios, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a escuchar este mensaje y que prepare nuestro corazón para estar en su presencia y para seguir avanzando. Ayúdenme a orar. Señor, bendito Dios, le queremos dar las gracias porque usted ha sido muy bueno con cada uno de nosotros y queremos pedirle, mi Padre Santo, que nos permita, Señor, para que nos permita tener ese corazón que escucha, para que su palabra en nosotros se hagan esas transformaciones, Señor Dios poderoso. Ayúdenos, bendito Dios, para que no escuchemos solamente palabras, sino que sepamos que es su palabra, que es su Espíritu Santo hablándonos, bendito Dios. Ayúdenos, Señor, a recibir su palabra. Ayúdenos, bendito Dios, para que nuestras vidas sean transformadas. Anímenos, bendito Dios, denos esa fuerza, renuévenos, mi Padre Santo, para poder seguir avanzando, Señor, hasta que el día sea perfecto en nosotros. Gracias, bendito Señor, por lo que está haciendo en medio de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tener de conferencias. Gracias por su bendición. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida de nuestro pastor. Gracias por este compañerismo. Gracias, Señor, por su bondad. Alabado sea su nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ayúdeme, acompáñame abriendo su Biblia en el Evangelio de Lucas, por favor. En el capítulo 19. Y vamos a leer una historia que muchos conocemos, es la historia de Zaqueo. Vamos a leerla y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos esté ayudando. Lucas 19, versículo 1, ¿ya está usted ahí? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice ahí: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Hasta aquí, por el momento. Dice ahí, describe quién es Zaqueo. Dice, un varón llamado Zaqueo, jefe de publicanos, además rico, que procuraba ver quién era Jesús. ¿Alguna vez, hermano, antes de venir a Cristo, sentiste curiosidad? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué hablan tanto de Jesús? Jesús es ese que está ahí crucificado. Si es Dios, ¿por qué sigue crucificado? No sé qué cuestionamientos te harías tú en tu vida. ¿Por qué Jesús es niño cada Navidad? ¿No crece o qué pasa? Bueno, no sé qué cuestionamientos hayas hecho tú, pero dice aquí que había alguien que se llamaba Zaqueo, que había escuchado de quién era Jesús y que se preguntaba, dice ahí, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Hermano, quiero que tú y yo podamos entender que esa era la realidad de Zaqueo. No podía ver a Jesús o no podía estar cerca de Jesús, era pequeño de estatura, era jefe de publicanos, de alguna manera no era bien visto por las demás personas, pero hizo un intento de acercarse a Jesús. Hermano, ¿cuál es la realidad que vives tú? ¿Cuál es la manera en la que tú logras estar en paz contigo diciendo, y por eso no me acerco más a Jesús? Porque Zaqueo podría decir, soy pequeño y le caigo mal a la gente.
Es más, mira, ya me acerqué, pero como soy chaparrito, nadie me deja ver. Y entonces él pudo haberse quedado con esa idea y con esa situación y decir, y entonces por eso no me acerco a Jesús. Sin embargo, dice él que, dice la Biblia, que él se sube a un árbol y busca la manera de saber quién era Jesús. Hermano, a veces tú y yo tenemos la palabra de Dios expuesta, se nos revela y, y pensamos que no nos podemos acercar más a Dios. Por ejemplo, se habla de diezmo, se habla de ofrendas. Y entonces tú ves tu propia realidad y dices, ok, estaría muy padre que se diera los recursos necesarios para que el reino de Dios se extienda y que se logren todos esos, pero pues yo no puedo. Porque soy pequeño de estatura, porque soy publicano, porque mi trabajo no sé qué, porque mi economía no sé cuál. Y entonces por eso no puedo yo participar de las ofrendas o de los diezmos. Decía ahorita el hermano, conferencias, hay un costo grande por las cosas y entonces tú escuchas y dices, ok, sí es cierto, ya sé que nada más rentar las sillas es un dineral. Ojalá algún hermano pueda hacerlo. Hermano, tu realidad, cualquiera que ésta sea, no es impedimento para acercarte a Jesús. Tú dirás, es que he cometido mucho pecado, es que, ¿cómo crees que me voy a poner a orar en este momento si estoy bien enojado? Hermano, que tu realidad no te impida acercarte a Jesús. Aquí leemos de una persona chaparrita que le cae gordo a la gente, pero no por eso no se acercó a Jesús. A lo mejor hay otros impedimentos en tu vida. A lo mejor tú dirás, es que ¿qué van a decir? ¿Cómo me voy a presentar? Es que ¿cómo voy con qué cara me presento delante de Dios? Hermanos, son puros pretextos para no acercarse a Jesús. Estamos hablando de voltear nuestro corazón hacia Dios. Y cuando escucho ese tema, veo el amor y la intención de Dios de rescatarnos, de acercarnos otra vez a su presencia, de perdonarnos, de ponernos a cuentas con Dios y de restaurar nuestras vidas. Dios quiere, hermano, que estemos con Él. Claro que nuestro pasado nos dice no puedes acercarte a Dios. Claro que nuestro pecado nos dice no eres digno de estar en la presencia de Dios. Pero es que no se trata de nuestro pasado, ni se trata de lo que hemos hecho, sino se trata que Dios quiere, hermano, escucha, Dios quiere que estemos en su presencia. Dios quiere que nuestro corazón sea arrancado de donde está y que sea puesto en la presencia de Dios, pues ese es el único lugar en el que nuestro corazón puede estar seguro. ¿Bajo qué circunstancias crees que es imposible acercarse a Dios? ¿Bajo qué circunstancias crees que es imposible participar de la obra de Dios? No existen esas circunstancias. Siempre podemos acercarnos a Dios. Siempre podemos participar de su obra. Siempre podemos poner nuestro corazón en Dios. Porque Dios es bueno y nos perdona, nos ama. No sabemos cuál es la razón por la cual Dios nos ama, pero lo que sí sabemos es que nos ama. Entonces, hermano, no hay realidad que te impida acercarte a Dios. En la realidad en la que tú estás, en donde estás parado el día de hoy actualmente, tú puedes dar el paso hacia donde está Jesucristo y empezar a experimentar lo que Dios es. Dice el versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Nuestros esfuerzos. Pero es que nuestros esfuerzos llegan hasta ahí. Pues aunque sea voy a ver quién es y va a pasar por aquí. Pero con tu esfuerzo con nuestro esfuerzo no se logra. Pero gloria a Dios del versículo 5, porque justo eso es lo que necesitamos. No es nuestro esfuerzo, sino lo que Dios hace. Dice ahí, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Fíjate que lo primero que hace es llamarlo por su nombre. Hermano, no somos ajenos a Dios.
En el corazón de Dios hay un lugar para ti. Dios te conoce con tu nombre. No dice, a ver, el de la gorrita, que ese de allá, cuál era? Bueno, ese que está. No, 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 no. Uno se refiere a alguien cuando no lo conoce, el de la gorrita o el del suéter así, cuando uno no sabe quién es. Pero Dios le dice, Zaqueo, hoy Dios te está llamando por tu nombre, porque Dios está interesado en ti, porque quiere tu corazón en Él. Hermano, eres muy importante para Dios. Te conoce por tu nombre y sabe de tu imposibilidad, sabe de tu situación y aún así te ama. Eso es de ponerse a temblar. Dios sabe todo lo que hay en tu corazón, hermano. A ver, ¿tú pondrías tu corazón expuesto aquí delante de todos? ¿Te atreverías? Yo no. Qué pena. Sería humillante, sería, no sé, no podría. Pues delante de Dios nuestro corazón y nuestra vida está expuesta y aún así nos ama. Dice ahí, Zaqueo, date prisa. Si es date prisa, ¿para cuándo es? Para allá. No para hoy, sino para ahorita. Dios hoy te está llamando por tu nombre y te dice, te quiero cerca. Dice, Zaqueo, date prisa, desciende. Deja de estar en donde estás. Hoy quiero transformar tu realidad. Es lo que Dios nos está diciendo. No importa tu realidad, no importa tu situación, no importa tu pasado. Hoy por tu nombre Dios te está diciendo, date prisa y sal de esa condición en la que estás. Dice, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hermano, no sé si usted alcanza a ver todo el amor de Dios hacia su vida. Pasa Dios allí. Sabía de Zaqueo, sabía su nombre, lo llama por su nombre y le dice, date prisa, Zaqueo, reacciona hoy. No le pongas Zaqueo, ponle tu nombre y date cuenta que hoy Dios te está diciendo, reacciona. Ya deja de estar ahí en ese lugar diciendo, pobrecito de mí. Ya lo que estuvo en el pasado pasó, no importa. Para adelante, vamos hacia adelante. ¿Qué es lo que está pasando? Dice, es necesario que hoy pose en tu casa. Hermano, ¿para quién era necesario? ¿Para Zaqueo o para Jesús? Yo creo que para los dos, y te voy a decir por qué. Para Zaqueo, pues sin Jesucristo en su vida era un despropósito de vida, era un desperdicio y era una vanidad, y es pues lo que tú y yo ya sabemos lo que es vivir sin Dios. Pero para Jesús, porque Jesús, ¿a qué vino a esta tierra? A salvarnos, a deshacer las obras del diablo, a darnos una nueva vida. Y cuando Jesús muere en la cruz y dice consumado es porque la obra que vino a hacer la terminó. Entonces Jesús también tenía la necesidad de salvar a Zaqueo, porque Jesús vino con una intención y esa era salvarlo a él. Bueno, Jesús sigue teniendo la intención y su plan sigue siendo que tú y yo seamos salvos. Pero no solamente salvos, sino que nuestra salvación refleje la gloria de nuestro Dios. De manera que tanto nuestro Señor Jesús tiene esa necesidad de hoy posar en tu casa, como de nosotros de recibir esa bendición. Hay una doble necesidad cubierta. Es que nuestro Dios es perfecto. Se las sabe todas. Y Él hace las cosas de manera súper. Dos necesidades. Jesús quiere salvarnos y que esa salvación se refleje en la gloria de nuestro Dios y nuestra necesidad de conocerlo, porque sin Él no tiene mucho sentido nuestra vida. Y entonces dice ahí, es necesario. Entonces, Él descendió. ¿Cómo dice que descendió? A prisa. Hermano, cuando Dios te habla y cuando Dios te dice, date prisa, lo que tenemos que hacer, pues es darnos prisa. Hoy, hermano, estamos a nada de conferencias. Hoy, hermano, estamos a nada de llegar a las conferencias con un corazón duro o con un corazón expuesto a Dios. Escuchaba, ayer tuvimos un servicio de mucha bendición en el ministerio, porque
fue un servicio de victorias, pero de expectativas también. Le decía a los hermanos, vamos a decir las cosas que Dios hizo en nosotros, en cada uno de nosotros a lo largo de este año, pero también qué expectativas tienes para estas conferencias. Entonces hubo unos testimonios de un hermano que dice, el año pasado, o hubo un año en el que yo fui a conferencias, pero ni supe qué pasó. Fui a una, a dos, pero ni entendí el mensaje. Pero al siguiente año fui, pero ahora sí escuchando, y entonces a partir de eso Dios ha revolucionado mi vida y me ha bendecido, y ha sido una bendición, y daba la victoria de todas las cosas que Dios había hecho en su vida. Los 2 años estuvo en conferencias, uno sin intención de nada, sin expectativa de nada. Y el segundo ya poniendo expectativa en lo que Dios podía hacer y daba testimonio de lo que Dios había hecho. Y es que Dios es un caballero, no te va a asaltar, te va a respetar en tu decisión. Y entonces dice ahí, Zaqueo, date prisa, y dice el 6, entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. A prisa, hermano, a prisa. No digas, o sea, si tú puedes ir mañana a conferencias, no te esperes al martes o al miércoles para ir. Si tú puedes, ve. Y yo te podría aconsejar, aunque no puedas, ve. Ve, hermano, ve. Te pregunto, ¿Zaqueo tenía planeado que Jesús lo visitara ese día? No. Lo que tenía planeado Zaqueo es, voy a ver quién es Jesús. Nada más esa era su expectativa. Y Jesús dijo, ¿sabes qué, Zaqueo? No solo me voy a revelar a tu persona, sino voy a traer salvación a tu vida. Date prisa, porque es necesario que hoy esté en tu casa. Tú y yo podemos tener una expectativa pequeñita, pero cuando Dios entra ahí, cuando Dios entra en juego, las cosas cambian, pero cambian hasta la eternidad, en muchísima bendición. Entonces, hermano, ya hiciste planes para ir mañana, gloria a Dios. Pero si tu plan es, no, mejor hasta el martes o el miércoles, hermano, cambia el plan, por favor. Deja pendiente aquello. Estamos hablando de destino eterno. Estamos hablando de la salvación de tu vida. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Estamos hablando de los planes de Dios. Estamos hablando de que el ser que más te ama quiere posar en tu vida. ¿Para qué esperarse? ¿Para qué, hermano? Es lo mejor que nos puede pasar. Y entonces dice allí, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Los chismes de la gente. Hermano, no escuches al mundo. A quien tenemos que escuchar es a Dios. Dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación, hermano, se tiene que notar. Zaqueo pasó de una persona curiosa de no conocer a Jesús dice, Señor, porque a quien se dirigió fue a Jesús. Porque dice ahí, no, he aquí, dice el versículo 8, dice, he aquí, Señor, y Señor con mayúsculas, se refiere a nuestro Señor Jesús. ¿Qué cree, Señor? Después de que usted estuvo en mi vida, voy a ajustar mi vida de esta manera. Él tenía que ajustar respecto a los impuestos y lo que había hecho. No dice ahí, Señor, la mitad de mis bienes de entrada van para los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, hermano, era cobrador de impuestos. Imagínate si había defraudado a alguno. Y si de pura casualidad, dice, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, él quería hacer las cosas bien. Después de experimentar la presencia de Dios en su vida, él dice, ya no puedo vivir de esta manera. Tiene que haber un cambio en mi corazón. Tengo que poner mi vista en Jesucristo. Tengo que vivir diferente. Hermano, la salvación en tu vida se tiene que notar en cambios radicales que hagamos tú y yo
en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Ya no nos gobiernan las emociones, ya no nos gobiernan los sentimientos. Ahora lo que nos gobierna es la palabra de Dios. Lo que nos gobierna es su voluntad. Lo que buscamos es la salvación. Y no la salvación solamente nuestra, sino la salvación de otras personas también. Porque la salvación llega a la vida de Zaqueo y Zaqueo empieza a bendecir a la gente. No es para que Zaqueo se libre del infierno, sino es para que Zaqueo, además de estar en la presencia de Dios, pueda bendecir a los demás. Hoy Dios te está llamando a ti, a que pongas tu corazón ahí en Jesucristo y que bendigas a los demás, que des testimonio de las obras que Dios ha hecho en tu vida, que lo experimentes, que no tengas duda, que Dios es poderoso, Dios es fuerte, que te atrevas a dar los pasos de fe y luego des testimonio de cómo Dios te sostuvo en esa fe. Hermano, la obra de Dios es completa y es poderosa y no podemos estar dudando de lo que nuestro Señor nos dice. Lucas 6, por favor. Vamos a leer en el versículo 49. Dice ahí: mas el que oyó y no hizo, el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Sabes? Acercarse a Dios no es que los problemas se acaben. O sea, Zaqueo seguro que seguía teniendo los mismos problemas, pero ahora los enfrentaba ya no robando, sino ahora tomado de la mano de Dios. Y su vida bendecida, súper bendecida. Su nombre está escrito en la Biblia y está escrito como a testimonio de lo que, de un ejemplo de alguien que se fue transformado por Jesucristo. Desde luego que siguió teniendo problemas, pero ve la trascendencia de la vida de Zaqueo, que ahora nos es de bendición a nosotros también. Y entonces dice ahí, estamos leyendo 49, mas el que oyó, ¿cuántos oímos ahorita el testimonio de la vida de Zaqueo? ¿Cuántos oímos que Dios nos está hablando a ajustar nuestras vidas? Dice el que oyó y no hizo. Entonces ahora nos toca a nosotros. Tenemos dos opciones. Ya oímos, ya Dios nos reveló su verdad, su misericordia, su bondad, sus planes, su guía. Ya Dios lo hizo, ya Dios nos los dio. Nos toca a nosotros ahora hacer. Pues si no hacemos, y no es que Dios nos condene, sino que nos quiere librar de este peligro, y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, o sea, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. Claro que el río va a venir y va a golpear nuestras vidas, pero si estamos fundamentados en Jesucristo, no va a pasar nada. Pero si no, dice ahí, luego cayó y fue grande la ruina de su casa. Hermano, no tenemos, no tenemos por qué estarle jugando al valiente de que mañana me arrepiento. Bueno, dentro de un año. Bueno, para las otras conferencias, porque pues estas ya llegaron y ni me preparé. No, hermano, no, no, no. Pon tu corazón en Cristo. Créele a Dios. Sácalo de donde esté y ponlo en la presencia de Dios ese corazón. Porque hay un peligro sobre nuestras vidas. No tenemos la vida comprada. No sabemos cuánto tiempo la misericordia de Dios se va a seguir extendiendo, pero tenemos que actuar hoy. Le decía Jesús a Zaqueo, Zaqueo, date prisa. ¿Qué hubiera pasado si Zaqueo no se daba prisa? A lo mejor Jesús dice, bueno, pues este no quiere que esté con él y va y bendice a otra persona o no sé, pero no hubiera pasado de esa manera. Hermano, date prisa. Date prisa porque Dios hoy, es necesario que hoy Dios pose en ti y transforme tu vida.
Ya oímos, tenemos que hacer, tenemos que reaccionar como Zaqueo, que dice que a prisa se bajó y recibió con gozo a nuestro Señor Jesús y fue transformada su vida, fue revolucionada. Santiago 4, por favor. Santiago 4, vamos a leer el versículo 13. Dice la palabra de Dios. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No podemos hacer planes sin involucrar a Dios y no podemos pensar que tenemos todo el tiempo para responderle a Dios. Dice ahí, Zaqueo, date prisa, hermano, no te esperes a nada. Ajusta tu vida conforme a lo que Dios te ha revelado, conforme a su amor, conforme a lo que tú has experimentado, conforme a lo que tú ya sabes que Dios es. Hubo un tiempo en el que recibiste bendición y después de alguna manera se endurece el corazón, hermano. Vuelve a la presencia de Dios, voltea tu corazón a Dios. Vuelve a experimentar lo que Dios había hecho en tu vida, en aquel primer amor, cuando se nos habló de Dios y queríamos que la gente lo conociera y que le queríamos compartir a todos que Dios está vivo. Hermano, tenemos que apurarnos a bajar de donde estamos, a bajar de nuestro árbol de pretextos y recibir la presencia de Dios en nuestras vidas. Nuestra vida, dice, es la neblina, nomás la haces así y ya se acabó. No creas que eres muy joven. No creas que faltan muchos años. Tenemos que apurarnos, hermano, porque los años nos vienen encima. Segunda de Corintios 6. Yo creo, hermano, que Dios tiene prisa. Por eso le dijo a Zaqueo, baja a prisa. Pero la prisa de Dios no es por él, porque Dios es eterno. La prisa de Dios es por ti y por mí. Dios quiere apurarnos para que empecemos a experimentar esa nueva vida, para que empecemos a experimentar esa bendición, para que reaccionemos ya a los planes de Dios. Hermano, adopta la prisa de nuestro Señor y empieza a experimentar la vida eterna. Y vive para la gloria de Dios y testifica a los otros y muéstrales la bondad de Dios. Hermano, no te tardes. No te tardes en reaccionar, créele a Dios, voltea tus ojos a Dios. Estamos leyendo 2 Corintios 6, versículo 2. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. He aquí, cuando dice ahí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Hoy, hermano, hoy estamos vivos. Hoy tenemos lo que las bondades de nuestro Señor, su misericordia nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Pues hoy reaccionemos a nuestro Señor y respondamos a ese llamado. El ajuste en tu vida, el ajuste en mi vida, hermano, tiene que ser hoy. Tiene que ser ahorita. No digas mañana que empiece conferencias, voy a empezar a ajustar mi vida. Hermano, hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día bueno. Hoy es el día de bendición. Hoy es el día que Dios ha preparado para ti, para traer bendición a tu vida. Es necesario que hoy Dios esté en tu vida. Hoy, hermano, hoy. Imagínate a Zaqueo diciéndole, Señor, mañana. Es que ahorita no tenía planeado recibirte hoy en mi casa, entonces tengo un tiradero y no preparé nada, entonces, ¿por qué no lo dejamos para mañana? No, hermano, así como estás.
¿Tú crees que Dios no sabe el tiradero que hay ahí? Lo sabe. Sabe ese tiradero que tenemos en nuestro corazón. Sabe todos los pecados que hemos cometido. Sabe todo lo que no le queremos entregar a Dios. Él ya lo sabe. Y aún así Él dice, hoy quiero estar contigo porque hoy quiero salvarte, porque hoy quiero bendecirte, porque hoy quiero que tu vida sea transformada. Hoy, hermano, hoy. Eclesiastés 12. Eclesiastés 12, hermano, versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Amén. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes de que se oscurezca el sol y la luna, perdón, antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Es decir, hermano, hoy, acuérdate hoy de tu Creador. A lo mejor tú dirás, hermano, yo no tengo esos días de juventud, pero hoy Dios quiere posar en ti. Hoy podemos reaccionar. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Hermano, ¿para qué quieres que vengan a tu vida los días malos? No hace falta. Ayer escuchábamos un testimonio allá en San Pedro. Un hermano que está llegando, dice, recuerdo una parte de su testimonio, dice, hace 15 años yo me congregaba, decía el hermano aquel. Y yo asistía a una iglesia y de repente mi trabajo me absorbió y ya no asistía a la iglesia. No dijo durante cuántos años no asistió, pero lo que sí dijo es que Dios trató con él en un accidente de moto donde él da testimonio de que faltó nada a que estuviera en coma y quién sabe, no tenía muchas esperanzas de parte de los médicos. Y entonces estuvo a punto de esa situación, pero Dios tuvo misericordia de su vida y hoy está caminando y de pie. Y yo he hablado varias veces con él y dice que los médicos se sorprenden porque él no debería de estar de pie, sino debería de estar en cama, en coma. ¿Por qué se alejó de Dios? Bueno, y esta situación lo trajo de vuelta a la presencia de Dios. Y ahorita está peleándole y está empezando a retomar las cosas que Dios había hecho en su vida. Y gloria a Dios que Dios tuvo misericordia de él. Pero hermano, ¿para qué quisiéramos tú y yo esperar a los tiempos malos? ¿Por qué? ¿Por qué seguir en la necedad de nuestro corazón diciendo, yo estoy bien y no necesito a Dios y no necesito ir a la iglesia y no necesito comprometerme y no necesito hacer resúmenes y no necesito orar y no necesito leer y no necesito que me estén diciendo qué hacer? Hermano, ¿para qué? Va a llegar el día en el que nos demos cuenta que era necesario que ese día Dios estuviera en nuestras vidas. Y es que orar no es nada más hablarle al aire, orar es estar en la presencia de Dios. Y es que leer no es saberse historias, sino es conocer la voluntad de Dios. Es necesario que hoy abras tu Biblia y escuches la palabra de Dios. Es necesario que hoy aprendamos a orar y estemos en la presencia de Dios y recibamos su consejo. Es necesario que hagamos un acometimiento de estar en las reuniones en donde somos convocados de parte de Dios y no perdernos ni una sola. ¿Por qué es necesario? Porque tú y yo necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Y porque dio la obra de nuestro Señor Jesús es deshacer las obras del diablo, pero no las va a deshacer si tú y yo no lo permitimos. No esperes a los días malos. No esperes a que dice, ya no tengo contentamiento. Y dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo de ellos contentamiento. Hermano, no te esperes. En otras palabras, al jalón de orejas sobre tu vida.
ya nos trajo Dios por un jalón de orejas. ¿Cuántos llegamos a Dios porque teníamos una necesidad que nos sobrepasó? ¿Para qué quieres otro jalón de orejas? ¿Para qué quieres echar a perder el tiempo? ¿Para qué te quieres esperar a qué? Tú dirás, hermano, a mí no me ha pasado nada, yo estoy bien. ¿Y de qué me estás hablando, hermano? No le estés jugando al vivo. Respóndele a Dios el día de hoy. Busca que su presencia hoy te llene. No necesitamos estarnos esperando. Ya baja de ese árbol de las excusas. Ábrele la puerta de tu corazón a Jesucristo. Recíbelo y ajusta. Vamos a ponernos de pie. Que nuestros hermanos de la alabanza nos ayuden, por favor. Y quiero que hoy podamos hacer tratos con nuestro Señor. Quiero leerte una última cita. Esta está en Hebreos 3, versículo 13, 3:13, dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermano, reacciona a la presencia de Dios antes de que se endurezca tu corazón, antes de que se enfríe tu corazón, antes de que te resbales y pienses que eso de Dios está raro. Hermano, hoy que has escuchado del amor de Dios, hoy que te has dado cuenta cómo Dios quiere transformar y bendecir tu vida, hoy, hermano, hoy reacciona a nuestro Señor. Vuelve tu corazón a Cristo. Ajusta en tu vida. Ajusta tu oración, ajusta tu lectura, ajusta tu relación con Dios. Pídele perdón, arrepiéntete, ponte a cuentas, pero no dejes que pase hoy sin que tu vida haya cambiado. Zaqueo se bajó a prisa. Escuchó un mensaje de nuestro Señor Jesús, no está escrito en la Biblia, pero escuchó un mensaje y después de escuchar el mensaje dijo: ¿saben qué? La mitad de mis bienes van para los pobres y le voy a pagar cuadruplicado si es que a alguno le hice chanchullo. O sea, se vio reflejada la salvación en su vida. Y hoy, hermano, quiero invitarte a que hagas tratos con Dios de esa manera. Y hoy tu vida sea cambiada. Dios te está dando esa oportunidad. Nuestra vida, dice, es como la neblina. Mañana no sé. Hoy podemos. Así es que, hermano, si Dios te habló, pasa al frente. Vamos a orar juntos. Haz tratos con Dios. Dios te bendiga.